a usted le preocupó, le irritó, nos puso a todos en una situación que sentar a nuestro país. Son dineros sagrados de la República y de la Defensa Nacional que al parecer ya hay todas las evidencias como casi asegurar de que algo malo se ha hecho en esta adquisición de estos equipos. El informe lo tiene usted en su poder, coronel Fausto Cobo, bienvenido a la cadena Democracia. Estábamos muy entusiasmados en que tenga la bondad de acompañarnos esta mañana, porque queremos saber cuáles son los puntos fundamentales del informe, en donde le hayan o no dado la razón. Seguros estamos que a usted deben haberle dado la razón, porque lo suyo era una investigación bien ejercitada, con todas las de ley, y el seguimiento fue impecable, hasta que la luz brilló y la verdad viene a distinguir esta tarea de fiscalización nacional que iba a pasar por desapercibida. Muy buenos días, coronel. Buenos días. Una vez más, agradezco infinitamente esta gran oportunidad en este hace 6 de octubre del 2009, este gobierno estaba en la cúspide de recursos y de la popularidad y de todo aquello, presentaba a la opinión pública, a la región y al mundo su novelería en la adquisición de estos helicópteros DRUF, en un desfile conmemorando el aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sí. En ese vuelo inaugural, en los pies de este poder prepotente, cayó la primera aeronave y se destruyó. Frente a eso, el general Jorge Gabela, hoy fallecido, asesinado en condiciones que aún la opinión pública por lo menos no lo tiene claro, acudió a mi despacho y allí 2 soldados decidimos, más que políticos, decidimos implementar un juicio político para que se investigue y se realice de la opinión clave, lo dice hasta en forma de helicópteros chimbos. Mire lo que decía pueblo ecuatoriano el general Rodrigo Borges, comandante general de la Fuerza Aérea en esos momentos. Lo hace esta declaración a Diario Hoy en octubre del 2009. Cito: si estas cosas son subsanables, nos decían desde el poder, no es necesario echar abajo el contrato, son partes pequeñas, no es que todo el helicóptero ha sido viejo, son 3 de los 5 que no cumplen, repito, que no cumplen especificaciones, porque el accidentado y otro están bien. A confesión de parte, relevo de pruebas. Mientras eso decía el general Borges, veamos qué decía el ex comandante. ¿Qué cargo ocupaba en el momento de la adquisición el señor comandante Borges? Comandante general del ejército. De la Fuerza Aérea. Veamos el jefe de rama. Sí, veamos qué decía en cambio el saliente, el general Varela, para que el pueblo ecuatoriano a estas alturas diga, aprecia el contexto. Claro, ¿quién tenía la razón? Mire, decía, tiene muchos problemas de motor, de rotor. En la India no pueden volar con autoridades y uno de esos helicópteros estaba traído acá para que la reacción es ible. Es un prototipo. Somos los únicos en el mundo en adquirirlos. Fuimos el conejillo de India. En ese contexto difícil, cuando alguien hacía un guiño que no le gustaba al presidente de la República, lo caía el poder encima. En ese contexto, el general Gabela y quien habla, presentamos el juicio político. Técnico, profesional,
donde demostramos que había irregularidades en el proceso precontractual, donde las bases técnicas son la norma. Con ese antecedente firman un contrato, por consiguiente hay una irregularidad en el contrato. Y finalmente en la Ejetelco también existen anomalías que están ya en el juicio político. Le voy a leer esto que es importantísimo. Mire lo que dice el general Alonso Espinosa en un oficio al comandante general de la Fuerza Aérea cuando él fue designado para recibir los helicópteros. Dice así: es así que esta comisión técnica verificó que 6 de motor cumplían 2008. Oiga, un niño de escuela comprende aquello. Si yo voy a un concesionario a comprar un vehículo 2015 y me venden por 2015 con un motor 2013, 2014, por más nuevo, me suceden los helicópteros. Sin embargo, políticamente tenían la mayoría. Cuando presentamos el juicio político, en donde adjuntamos, y esto es importantísimo, adjuntamos como anexo una denuncia a la fiscalía, porque nosotros dos habíamos detectado que podían haber indicios de responsabilidad penal. Y tuvimos el valor de presentar esta denuncia, que desde luego está en el archivo. Eso ya ni siquiera preguntar. ¿Por qué dice tuvimos el valor? Con el general Gabela. Con los dos. Él era mi fuente y yo era la cara política que presentaba en condición de asambleísta el juicio político. Pero entonces, en la comisión de la impunidad, donde tenían mayoría, obviamente no dejaron que pase el juicio político. Vamos adelante. Sistema, pero sí iban cayendo los delitos. De ejecución del contrato, la Contraloría. Cuando lo que tenía que hacer la Contraloría en el momento es, a ver, los motores no son del año de fabricación, se incumplió el contrato. Pero bueno, dicen ahora que no les han dado una serie de equipos adicionales. ¿Y dónde van a poner esos equipos si es que la fábrica le da? Si ya no existe la flota. Es una vergüenza nacional. Esto es una AFA. A ver, yo le voy a dar mi criterio. ¿Hay detenciones provisionales? No hay nada, no vea esto, ¿verdad? Es más, montaron otro show. Cuando se cayó el 4º helicóptero, ¿no es cierto? En lugar de incentivar en la justicia que se investigue, que era el lugar adecuado, fueron a la Asamblea Nacional para distraernos la atención. Y le dieron a la Comisión de Fiscalización que reabre el caso de investigación. Y luego, inmediatamente a la comisión que preside Fernando Bustamante de Seguridad y Soberanía. Cuando sabemos los ecuatorianos que posibilidad le dan a la comisión, ¿por qué no le dan a la justicia? Para que investigue en el ámbito penal y civil si es que ha habido irregularidades. Pero le han dado al señor fiscal general, pues. Bueno, pero entonces sigue igual. Él es el que tiene que disponer. Yo les di esto en el 2010. Ahora, ¿dormirán estas personas tranquilas cuando han existido, ¿no es cierto?, muertos? Han existido helicópteros caídos. No es que ha sido perjudicado con 2,5 millones. No, pues ha sido perjudicado de la isla. La flota existe. Cordero dijo, vamos a recuperar el dinero, dijo una vez. Si no nos interesa que recupere el dinero o no, el daño está hecho. El daño está hecho. Y eso es lo que tenemos que investigar. Mire, hoy día, ¿a dónde tenemos que recurrir nosotros para que siga esta investigación? Por ahí yo voy a ir, ¿no es cierto?,
condiciones. Esa con anticorrupción formada por... Vamos a ir, porque es el pueblo ecuatoriano. De alguna manera, aunque sea fuera de la institucionalidad del gobierno, que tenemos que sacar a la luz todos aquellos actos que no son los adecuados. Pero la gente tiene que enterarse y convalidar la justa protesta por estos... Pero claro, mire, ¿saben qué condiciones y con qué objeto compraron nuestros helicópteros? Es increíble. Y están aquí en el juicio político, ¿no? Habíamos sido atacados por Colombia cuando existía un puesto de mando del narcoterrorismo. En las casas eran fuerzas superiores de defendernos. Pues compraron estos helicópteros que en otras condiciones capaz que el objetivo era lícito. Mire, rescatar pilotos accidentados. Y resulta que los pilotos accidentados son los de los helicópteros Drup que compraron para rescatar a los pilotos accidentados. Es una vergüenza. Es una... En donde la institución se vio involucrada. Ahora usted me dijo responsables. Diferentes niveles, pues. A ver, el nivel político de la seguridad nacional está en la presidencia de la República. No es cuestión, yo soy, no, responsabilidad, no firmas el contrato, la ley, que debe ser respetada. Y entonces, ese es el nivel político estratégico. Javier Ponce, exministro. Él es el representante actual legal. Ministro de Y mire usted qué coincidencia, ¿no? Entre comillas. Ya está liberado. No, está liberado de fiscalización política. Por el año para que aprendan estos pseudo revolucionarios. Pues. Enlaza el nivel político con lo estratégico. ¿Quién más es responsable? Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tiene la obligación de traducir el lenguaje político en de rama. Luego comisiones, ya en lo operativo, comisiones encargadas de técnicas. Y luego en lo táctico, también aquellos que están directamente relacionados con el material y que ahora dice la Contraloría que no existen registros de cambio de repuestos. Es decir, esto es tapito. Que al pueblo sin secretos. ¿Qué secreto podemos tener frente al pueblo de estos helicópteros que no sirven y que ahora están ahí? ¿Y qué arrumados? Respuesta o esfuerzo de investigación interna ha desplegado el Comando Conjunto? Debe hacerlo. Exigimos que lo haga, porque la institución militar se engrandece y siempre se ha engrandecido cuando se ha autodepurado. Cuando ha existido la transparencia para decirle al pueblo ecuatoriano, miren cómo hemos empleado a usted. Ahora que los radares, voy a esperar qué pasa con el material chino que le dieron al ejército. Aquí voy a esperar, sentadito en la vereda. Esperé 6 años para darme la satisfacción con mi conciencia de que yo actué. ¿Y qué está esperando en la vereda usted? ¿Qué va a esperar en la vereda? Que salga la verdad, que brille la verdad, siempre brilla la verdad. ¿Cuáles cosas tan enigmáticas? Vea ese material. Oye, ya tuvimos la experiencia de los radares chinos, pues. Y entonces ahora, con esa experiencia, compran camiones y vehículos del ejército chinos. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Los helicópteros Gazelle y los helicópteros Puma y Super Puma escribieron 20 operaciones a sus espaldas. Así es. Ese es el material que tuvimos los soldados que nos dicen a nosotros desde de los pseudo revolucionarios que somos limitaditos. ¿Quiénes han sido los limitaditos? Que pueden comprar para nada. Hubieran dicho que la prensa corrupta, que los de la CIA
que los militares le asesinaron porque están influenciados por el imperialismo. Y tanta desfachatez. Hay que investigar también la muerte del general Javela. Mire, el propio... ¿Por qué le asocia a usted? Porque, mire, el propio Roberto, que justicia, sí, lo está ahí en los medios de comunicación. En los medios de comunicación dice que no fue asesinado por la delincuencia común, pues, sino con otros fines. Eso hay que investigar, pues. Eso hay que investigar. Y le tienen a la pobre señora ahí que le dan los informes, que no le dan, que sí, que no, que por acá, que por allá. O sea, como una burla. Oiga, créame que yo tengo una mezcla de sentimientos de dolor, de impotencia, pero también, les repito, a estas alturas, de tranquilidad con mi conciencia, porque no tengo en mis espaldas los muertos que causaron o que han muerto piloteando o tripulando estas aeronaves. Y entonces, coronel, el tema del fallecimiento del general también deja hay que mucho investigar. Que desear, ¿no? Mire, yo voy a apoyar esa comisión. Respuestas yo no me han invitado todavía, pero voy a ir a esa Comisión Nacional Anticorrupción, porque yo admiro la valentía. Y entonces, en este ambiente hay que ser valiente para enfrentar a este poder prepotente. Y justamente esos 11 personas que integran, les he visto que lo enfrentan. Entonces yo voy a ir a apoyar. Me inviten o no, les voy a ir aquí. Que no es total de quien dice absolutamente. Mire, hay varios factores. A nadie le importa. Usted que me está escuchando, ¿a usted le importa? No le importa. Oiga, no le importa. El presidente de la República, el 10 de agosto, cuando convirtió Carondelet en una tarima y apareció por ahí un soldado diciendo patria, socialismo, muerte. En ese día, cuando ascendía a oficiales de su guardia, dijo lo siguiente, esta limitada, esa sí limitada reflexión. Claro, dice, como nosotros hemos tenido más fuerza, bien, el problema que hemos hecho una otra adquisición. O sea que después nos dirán, como el Estado ecuatoriano ha invertido en tantas hidroeléctricas, nos podemos equivocar en una u otra hidroeléctrica. También nos dirán bajo esa lógica, hicimos carreteras, caras o no, pero claro, nos pudimos equivocar en una u otra. Y con ese cuento nos tienen a todos aquí. ¿Y ustedes confían? Final la pregunta. ¿Ustedes confían en el actual ministro de la Defensa? Mire, en el caso de... Uno de los males que ha tenido las Armadas del ministro, el general González escribió un libro. Después del 30S, y ahí dice, pues, cómo le trataban mal. Lo único que le cuestiono al general es que por qué en ese momento no lo dijo. Mal, pues. Así es. Sí, le dije eso. Claro, sí. Pues, es cierto que muchas las cosas no eran fáciles para el que presentaba un juicio político, porque le decían tarado, limitado, gorila, militarcito y una serie de otras calificaciones. Traidor. Helicópteros, y todavía entregado al material que ya no hay helicópteros donde poner. Y nos han de venir a decir una explicación, han de estar este rato en una sastrería, con tijera, con hilo y con aguja, construyendo la verdad que les favorece, como que fuera traje a la medida la verdad. Y entonces nos han de decir, ¿verdad? Yo aquí le digo, que las piezas y los sistemas que faltaban no tenían nada que ver con los accidentes que ocurrieron. Eso nos van a decir. Y que ya van a mandar a la justicia para que investigue. Y el señor que se prestó para este show en la Asamblea Nacional nos venderá un cuento y decir que se asombra. Fíjese lo que dijo, pues. Que la prensa dijo. Entonces van a seguir quemando tiempo
y poniendo un manto de impunidad y protegiendo a quienes han cometido errores. Miren, el gobierno, el ejercicio del poder siempre se fortalecerá cuando hay fiscalización. Si no hay fiscalización, entonces los procesos es culpa de la gente. Sí, en parte. Por usted no votaron. Por usted no votaron y entonces le dijeron impunidad, impunidad, ¿sabe por qué no bienvenida. Votaron? Porque arreglaron pues el tema de los distritos, dividieron Quito y entonces en el distrito norte estábamos César Montúfar, un excelente legislador. ¿No es cierto? Estaba Andrés Páez. Estaba yo, estaba María Paula Romo. Entonces, como pusieron el método Hunt contra la ley, contra el propio discurso de ellos de que era antidemocrático, favor escrito, en Oscar, los curules. Así que yo le agradezco siempre al pueblo ecuatoriano, porque sí votó por mí en forma individual, pero no tuve plancha. Muchas gracias, señor coronel, por su presencia, y a ustedes, señoras y señores. En mi caso, hasta el próximo día lunes, Dios mediante. Feliz feriado. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net/video.